Ya estamos de regreso junto a Cinemark. Cinemark, que es lo mejor en cine. Usted quiere ver una buena película, no dude, vaya a Cinemark. Esté en Arica, esté en Concepción, esté en Santiago, vaya a Cinemark. Y si no es de ninguna de esas tres regiones y a lo mejor es de la cuarta región, ahí está Cinemark La Serena, Cinemark Ovalle, si es de la sexta, Cinemark Rancagua, si es de la quinta región, Cinemark Marina Arauco, Cinemark Espacio Urbano. En La Calera también está en la quinta región, en Cinemark Open Plaza. O sea, donde quiera que estemos, hay un Cinemark con la mejor calidad, con la mejor tecnología para ver todos los estrenos, Manuel. Así es. Oye, bueno, en la reunión de pauta habíamos propuesto muchos temas y no salía ninguno, ¿cierto? Y yo dije, bueno, siempre vemos los aniversarios de las películas, pero nunca nos detenemos a pensar en películas más antiguas, ya que mucha gente nos ha dicho que por qué no hablamos de películas más antiguas. Sabemos y conocemos cuáles películas están cumpliendo este año 2024 100 años, o sea, películas que hace un siglo se estrenaron y seguramente hace un siglo fueron, pero muy, muy comentadas. Así es. Películas que en esos tiempos eran en blanco y negro. Claro, eran en blanco y negro Y y muchas de ellas además, también mudas. hay algo que es más complicado todavía. Bueno, primero eh, pongámoslo en contexto, el cine se había inventado en el año 1896, por lo tanto llevábamos como un cuarto de siglo, o sea, 25 años APP con cine. La primera película de ficción estábamos hablando del año 1906 con nuestro amigo Georges Méliès, ¿cierto? La primera película de ciencia ficción. Antes había mucho cine, muchas películas, pero eran cortos que hicieron o los hermanos Lumière o el mismo Georges Méliès y además de otros autores o directores que llevaron cine. Entonces estaba como el boom del cine en el año 1924 y ya había aparecido un director que posteriormente pasaría a la posteridad como uno de los grandes directores, pero además hay otro tema con estas películas. Cada rollo era de 10 minutos máximo, 10, Así 11 es. minutos máximo. Era de acetato, que era muy, pero muy complicado porque el acetato implosiona o explota al contacto con el aire a veces, y de hecho fueron miles, y no digo cientos, sino que miles de cines alrededor del mundo que se incendiaron debido a que se les pasaba la temperatura del acetato y explotaban y mucha gente murió, mucho proyeccionista murió. De hecho, si tú te recuerdas de la película Cinema Paradiso, cuando Alfredo está en la caseta, que queda ciego porque se le explotó el acetato de la película. Correcto. Entonces, es una cosa súper complicada. Entonces, hacer cine en esos años era heroico. O sea, en ese momento no se conocía otra tecnología más que el acetato, que vino ya hacia el año fines del 30, 40, a ver qué otro soporte. Pero ahí el año 24 aparece John Ford con una de las películas que está considerada como una de las más importantes western de la historia. Y también Así es. está como una de las más importantes obras cinematográficas del cine mudo. Me refiero a una película que se llama El caballo de hierro, que dirigió, como te digo, John Ford en el año 1924 y que tuvo como protagonista a George O'Brien y Magda Bellamy, entre otros. Y esta película que nos habla, nos lleva a un tiempo en que el presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln y que había autorizado la construcción del enlace entre las líneas ferroviarias de la Unión Pacific por un lado y la Central Pacific por otro, donde un contratista y un topógrafo emprenden un viaje con el objetivo de trazar la vía o la ruta más idónea para unir los dos tramos, pero aunque logran localizar un paso montañoso que permitiera establecer una conexión más directa y más rápida, ¿cierto? El riesgo de que los aborígenes o nativos que vivían en ese lugar destruyeran la vía o mataran a los empleados que estaban construyendo era muy, muy grande. Es un western de larga duración. Fíjate que en esos años, 1924, estamos hablando de que esta película duraba 150 minutos, o sea, casi 3 horas. Era una mega película donde obviamente había, según los escritos de la época, uno o dos intermedios en cada función para que la gente saliera, supongo, al baño, fueran a comprar algún confite, porque en esa época no se compraban palomitas, se compraban confites y disfrutaran de esa película. ¿Qué te parece, Manuel? Correcto. Este tipo de películas, o sea, había que considerar, en las películas mudas, había que considerar dos cosas, ¿ya?
dos tiempos. Uno era el tiempo normal de película y otro es que cuando habían diálogos tú tenías que dejar ese espacio de tiempo donde apareciera el diálogo, porque recordemos como era cine mudo, ya en las películas antiguas, ya tenías que considerar dos partes, en la trama general de la película más dejar cierto tiempo para que la gente alcanzara a leer y los diálogos tampoco podían ser muy largos. Aquí recordemos que, bueno, para esta película en específico que estamos hablando, claro, estamos viendo, porque era muy importante en ese tiempo unir, digamos, dentro de la historia que se está contando, unir los dos lados de Estados Unidos y eran inversiones importantísimas que se iban a hacer y obviamente había algún tipo de personaje que quería sacar provecho de esto y estaba todo esto, los bienes territoriales por donde tenía que pasar el tren y aparte, bueno, la parte de Webster que era más conocido ahí, que era contra los Cheyenne, que eran los aborígenes del sector por donde iba a pasar. Por donde iba a pasar. Pues entonces es bastante entretenida e interesante ver este tipo de películas, de cómo estaba considerada, porque tú la ves en ese tiempo y después tú ves no sé, me imagino así decir, voy a decir el bueno, el malo y el feo, ¿ya? De cómo estaban, son dos conceptos que están dedicados al western, pero dos miradas distintas en tiempos distintos, y eso es muy bonito de comparar. Ahora, tenemos que situarnos en un espacio-tiempo, 1924. Aún no se consideraba que era un western, sino Correcto. que era una historia que se contaba del ferrocarril, ¿ya? Para John Ford seguramente, o sea, no, estamos elucubrando, nunca pasó por su cabeza que iba a ser un western. Si la vemos ahora es definitivamente un western. Correcto. Ahora, como sé que mucha gente nos pregunta, y esto es típico, pero ¿dónde veo esa película? Todas las películas que le vamos a comentar hoy día de estos 100 años, películas que cumplen 100 años, están en YouTube, gratuitas. Y esta en particular, El Caballo de Hierro, está remasterizada, se ve espectacular. O sea, vayan a YouTube y van a ver, ojalá que si son mayores y algún nieto se las baje de YouTube y la puedan ver en el televisor y con un pendrive entera, porque va a ser una experiencia, como mucha gente dice de esta película que se llama El Caballo de Hierro de John Ford, que es espectacular. Mira, hay una película del mismo año 1924 que está cumpliendo 100 años, que en español tiene varias excepciones, ¿eh? El último hombre, Hasta el último o La última carcajada. Claro. Es una película alemana dirigida por Murnau, un personaje y un director que a nosotros nos atrae mucho, Manuel, por una película que es emblemática de la época del cine mudo, ¿cierto? Que no vamos a hablar de nuevo, porque si no vamos a ir con lo mismo, pero que está considerada también dentro de las mejores películas de la historia. La última carcajada de F.W. Murnau. Bueno, la película que estábamos diciendo que era emblemática es Nosferatu. Y una película que dura 90 minutos, que el título original en alemán es Der letzte Mann, sería hasta el último hombre, según me dijo una amiga alemana, y este es un clásico definitivamente del cine mudo, y fue la primera película que explotó el movimiento de cámara de la cámara. O sea, aquí ya entra a tallar la técnica. O sea, Murnau ya comienza a experimentar. Recordemos que 2 años después hace un gran experimento con la película que hablábamos y cuenta cómo el portero de un lujoso hotel, que era un hombre muy mayor y estaba muy orgulloso de su trabajo y era respetado por todo, obviamente, es bruscamente degradado de mozo o del encargado de recibir a los pasajeros al hacer el encargado de de los baños. Los baños. Y lo sacan de su antiguo trabajo. Y él tenía un uniforme que era correcto, o sea, si en la película se van a dar cuenta cómo era, que lo identificaba. Por lo tanto, él intenta ocultar su condición de degradación, que lo hicieron, degradación, digamos, por rango del trabajo, pero su vida se va desintegrando lentamente, solamente por el hecho de que lo cambian desde un puesto de trabajo que era muy respetado y admirado, porque todos querían llegar a ser quien recibiera a los pasajeros de ese hotel, a ser el que limpiaba los baños. O sea, está considerada dentro de las mejores películas alemanas de todos los tiempos, en un ranking que tiene el Instituto Fílmico Alemán, y la coloca en el número 3 de las mejores películas de todos los tiempos alemanes. Es la novena película, la novena mejor película de la historia del cine mudo,
y está dentro de de los mejores 50 dramas de la historia del cine mudo también, del cine, ¿no? Del cine mudo, para que ustedes la vean. Y es una obra notable de Bourneau, con efectos de iluminación en esa época, sumado al movimiento de cámara, a cómo hace los encuadres, porque eso es importante. De repente uno ve la película, pero no se va dando cuenta de los detalles que, si la cámara está, por ejemplo, un ejemplo, en un picado, es distinto que la cámara estuviera a la altura de los ojos, o de repente el director quiere hacer una cenital y de cenital pasa a contrapicado. O sea, esas cosas son las que le dan más vida al cine, y va viendo el camino a la técnica que se fue dando. O sea, y hay que ponerse en el caso de que estamos en el año 1924, no había tratado, la escuela soviética estaba ya funcionando y había tenido sus buenos trabajos, pero estamos hablando de ese año, la comunicación no era tan efectiva. O sea, Eisenstein estaba haciendo cine en la Unión Correcto. Soviética, ¿ya es cierto? Pero sabía el resto del mundo que estaba haciendo, estábamos viendo esas películas, si se veían era por casualidad a lo mejor. Entonces, eso es lo grande que tiene Morneau, y que le podemos apreciar ahora. Y la película también está completa en YouTube. Así es. Una película que van a disfrutar mucho, un gran drama, ¿ya? Y aquí tú ves que es este estilo de drama es atemporal, que alguien pierde su trabajo, su puesto o su nivel social y decae y trata de falsearlo después frente a la otra. Es una historia que se ha contado muchas veces y se va a seguir contando, ¿ya? Y es un tema que va a seguir siendo rescatado, yo creo que en el cine. Sí. Bueno, mira, tenemos varias películas de los 100 años, pero te propongo lo siguiente, que veamos 3 películas, esta que viene, porque si no nos va a pasar lo mismo la semana pasada, que ya estamos en tiempo, pero veamos esta y la próxima semana contamos 3 más, ¿te parece? Dale, dale. Porque son películas que la gente en general no conoce, pero esta estoy seguro que la conocen, a lo mejor no en esta Sí, versión del año 24, pero sí en la del 46 o la del 56, porque hubo varias, ha habido varias versiones. Y esta era súper importante, esta película, en el 24, la dirigió Raúl Walsh, y tiene como protagonista, como digamos, el Brad Pitt de la época, a Douglas Fairbanks, que fue sí. uno de los actores más reconocidos de la época, y está Julian Johnston. Además, tiene un reparto que incluye a Anne May Wong, que también es importante. ¿Por qué? Porque ya estamos, en esta película estamos incorporando a gente, obviamente americana, pero que vienen de otros, de inmigrantes. Entonces también es importante eso comentarlo. Una película que también es larga duración porque duró 140 minutos. O sea, 140 Víctor, minutos. pero Dime. digámosle a la gente que la película de la que estamos hablando es El ladrón de Bagdad, que no lo hemos Mira, mencionado, no en habíamos dicho el título. 1924, no lo habíamos No dicho. había, no había dicho el título. Bueno, El ladrón de Bagdad, una película que en las tardes de cine la daban siempre y uno creía que Sí, la alfombra volaba, ¿se recuerdan? Bueno, esta obviamente la historia yo creo que se la saben, que es de un ladrón, ¿cierto? De dedos muy hábiles, que actúa en las calles de Bagdad y entra un día en un palacio, el palacio del califa, eh, con la intención de robar el tesoro. eh, Allí ve a la princesa y se enamora de ella, como en todas estas películas de las mil y una ah, noches, porque esto es una historia de las mil correcto. y una noches. ¿Eh? Entonces, seguramente a lo mejor lo leyeron, o en alguno de los cuentos infantiles aparece, porque cuando a uno le leían algunas historias de las mil y una noches aparecían esto, pero con otro lenguaje. Y junto con un otro ladronzuelo, traban un plan para raptar a esta princesa, aprovechando que se va a celebrar una audiencia de pretendientes para casar a esa princesa con quien estaba destinado a que fuera su esposo. Bueno, la película también, en cuestión, está catalogada entre las mejores películas de acción de la historia del cine mudo. Es una de las mejores películas de fantasía y es también dentro de las 50 mejores películas de la historia del cine mudo. Entonces también es una obra que vale la pena verla. Y también hay que comentar que Douglas Fairbanks, que como digo es tan importante que incluso en el afiche aparece él, su nombre en grande, primero, antes que el título. Ojo, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, para que se den cuenta. El mismo Fairbanks fue uno de los que adaptó los cuentos árabes de la Mil y una Noche y esta historia para que fuera después llevada al guión por Raúl Walsh y por la dirección de él. Si Entonces uno es se una... fija, es una película muy al estilo, por ejemplo, si uno lo compara, el inicio de la película es muy al estilo para la gente para llevarlo a la película Aladdin, ¿ya? Sí, sí. Es
es calcado, o sea, muy ese estilo. Obviamente después va cambiando porque a él lo mandan, digamos, llegan dos príncipes más, él se hace pasar como un príncipe, también muy al estilo Aladín, y lo mandan a buscar un tesoro. Y esa es la gran gracia, digamos, la prueba y toda la aventura que él recorre. Sí, sí, se me ha escapado ese detalle. Sí, el Aladín está tomado de uno de los También de cuentos los de la cuentos Mil y una Noche. de las mil y una noches, Claro, así muy, que muy al aquí estilo. el agregado que tiene que Douglas Fairbanks fue uno de los que adaptó el cuento para que se hiciera el guión y después fue el actor. Entonces, y lo que decías tú, Manuel, es bien importante de los carteles, porque recordemos que había una cantidad de minutos que los personajes hablaban. Seguramente llevaban un diálogo de la película, o lo que más o menos que se fuera entendiendo lo que querían decir. Y luego Así es. aparecía un cartón que no tenía más de seis eh, palabras o unas tres frases, o construir unas tres frases, entonces era como complicado seguir la película. Y además eran mudas, por lo tanto estaba el pianista al lado de la pantalla Sí, para musicalizar la película. Por lo tanto, en esos años cuando uno iba a ver una película, está de más decir que es muda, ¿cierto? Siempre la película era distinta, porque si el pianista estaba de un humor distinto al del día de ayer, la música iba a ser totalmente distinta y uno iba a ver una cosa distinta, aunque parezca de perogrullo. sí. Es bastante interesante y muy bonito de cómo es esa evolución del cine. Y bueno, en varias películas hemos visto el tema este de que se ve a la pantalla de cine de cierta manera y se ve al pianista al lado que yo creo que es como bien bonito. Es como cuando uno va a ver actualmente, obviamente a mucho mayor escala, estas sinfónicas de las películas que te están mostrando la escena que tiene un soundtrack en el fondo. Mucho se ha hecho El Señor de los Anillos, de otras películas, o de Star Wars, en donde te están tocando la melodía y te están mostrando las imágenes. Es muy ese estilo, solamente que antes había un pianista y después se cambia por algún tipo de fonógrafo o emisor de música en ese momento. Bueno, ahí tenemos solamente tres películas y muchas más, y vamos a partir la próxima semana con la que más le interesa a Manuel Escobar, la de La de eh, Sherlock Holmes de Buster Keaton. Sherlock Jr., que así el título original Sí, es Sherlock Jr., pero así le es. pusieron en español el joven Sherlock Holmes. Bueno, con esa partimos. Hacemos un breve alto y ya retornamos para seguir con 24 cuadros por segundo.